Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos la siguiente clase del curso de macros y programación con VBA en Excel. En ella retomamos uno de los temas que empezamos a tocar hace ya bastantes clases, las estructuras condicionales que podemos crear con los if. Hasta ahora solo habíamos creado ifs simples en los que controlaba una condición o varias y si se cumplían se ejecutaban las líneas de código que indicábamos dentro del if. Esto, como os he dicho, es el uso más simple del if, que puede servir para muchas situaciones habituales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos que se haga algo cuando no se cumpla la condición que hemos indicado en el if? O queremos que haya varios posibles caminos de ejecución del código dependiendo de diferentes condiciones, pero que todo esté relacionado. Bueno, pues en esos casos, solo con el if nos quedaríamos cortos y lo que tendríamos que hacer es utilizar las opciones else y else if de los if, que nos van a permitir aumentar las posibilidades de los if. Con el else podremos indicar que queremos que se ejecute al no cumplirse la condición del if. Y con el else if podremos controlar varias condiciones independientes que parten de un if inicial. Es decir, podremos establecer varios caminos de ejecución del código dependiendo de lo que establezcamos en los diferentes else if que parten de un if inicial. Esto es algo difícil de entender dicho así. En cuanto lo veáis en la práctica os quedará mucho más claro. Recuerda que para acceder a todo el material de este curso y al de los otros cursos que estoy publicando, debes unirte al canal con la suscripción de pago Locos por mis cursos. Por 4,99 al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento. Los vídeos siempre estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Para ayudar a decidirte, a continuación tienes disponibles los primeros minutos de la clase. Después de las clases dedicadas al bucle for y a la estructura de control select case, pensaba seguir con otra clase dedicada a esta última posibilidad, a los select case, pero me he dado cuenta que antes de seguir con esa estructura, quizás conviene que volvamos un poco hacia atrás para comentar más detalles sobre los if, sobre la estructura condicional más importante que tenemos en VBA. Así que vamos a retroceder un poco y vamos a retomar las explicaciones de los condicionales if, ya que lo que os llegué a explicar dejaba muchos detalles pendientes. Llegamos a usar los y los o para unir varias condiciones, que es un tema potente, pero hay otros detalles muy importantes de los que tenemos que hablar. Así que vamos a empezar. Para las explicaciones voy a utilizar el documento finalizado de la explicación del select case, el de la corrección que hice después de la clase inicial de ese tema. Si no lo tenéis, lo descargáis. Una vez lo tengáis, lo abrís y os cuento. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la cláusula else que podemos utilizar junto con los condicionales. Se trata de una opción que nos permite indicar qué queremos que se ejecute cuando no se cumpla la condición que hemos indicado. Todos los ejemplos que hemos creado en clases anteriores de condicionales consistían en controlar una o varias condiciones, uno o varios criterios y si se cumplían hacíamos algo. Pero en el caso de no cumplirse no indicábamos qué hacer. Esto en el uso real de un if puede ser porque no lo necesitemos, aunque suele ser raro, pero aquí en el curso era porque no os quería hablar sobre el else todavía y por eso no os planteaba esa opción. Ahora sí, ¿y qué primer ejemplo os voy a plantear para explicaros esta posibilidad? Bueno, pues en el ejemplo finalizado de la explicación del select case, aquí vamos a añadir la opción de que si se pulsa este botón, el de colorear las celdas que pertenezcan a una referencia y que estén por debajo de estas unidades previstas de producción, vamos a añadir que si se pulsa el botón con esta celda vacía, nos aparezca un mensaje indicando que hay que realizar una selección primero, que se debe seleccionar una referencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues modifico el código y os cuento.
He pulsado la tecla tabulación para meter todo este código hacia adentro. Y creo que así ya estaría. Vamos con la explicación. La modificación que he realizado es muy simple, pero cambia por completo la ejecución del código del ejemplo. Empezamos añadiendo un if, un si, en el que se controla si la celda G2 es igual a vacío, es decir, si la celda está vacía. En el caso de cumplirse eso, lo que hacemos es mostrar un mensaje indicando que se debe seleccionar una referencia. Es un mensaje muy sencillo en el que se muestra solo el botón de aceptar, este mensaje y de título aparece este texto. Esto no es algo que requiera más explicación. Lo siguiente sí que es lo nuevo, ya que usamos la cláusula else para indicar lo que debe pasar cuando no se cumpla esta condición. Que en ese caso, en el caso de no cumplirse esto, lo que he hecho es meter todo este código, que era lo que teníamos anteriormente ya creado, dentro del else. He metido todo el código que teníamos creado dentro del else, porque en el caso de no cumplirse esto, que es cuando hay una referencia seleccionada, lo que debe pasar es que empiece todo el proceso de colorear las celdas que sean de la referencia seleccionada y que estén por debajo de las unidades que se indiquen en esta celda, en la G1. Así, si probamos, cuando hay una referencia seleccionada, todo sigue funcionando perfectamente.